Textos literarios 2. Dani, Sí, profe. ahora sí se pudo. ¿Mandé? Ahora sí se pudo. Sí, ahora sí ya. ¿Qué investigaste? De los cuentos, Primero la definición. a la definición. Permítame. Narración breve oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clima y un desenlace final rápidos. Se conoce como cuento popular de narración oral cuya principal característica es anonimato del autor. Muy bien. A ver si se conectan estas niñas. ¿Tuvieron clase anterior conmigo? ¿Cuál clase? ¿Mandé? ¿Qué clase tuvieron anteriormente? Antes de mí. Redacción. ¿Con la maestra Rosario? Sí, con la ¿Son maestra Rosario. muchillos? ¿Mandé? ¿Son muchos o son los mismos? Somos los mismos. ¿Y los hombres no entran? Nada más Manuel. Bueno, ay, ¿cómo se llama? José o ¿cómo se llama el Sí. otro? Juan. Bueno, eso. No, pues aquí no. Tengo 6 en la lista, alumnos. Por esta Pero pregunta. algunos no pueden, no, a lo mejor no tienen computadora Pero, o no ¿y meterse. por qué en las otras materias sí? Pues es lo que Eh, veo. Pues bueno, incluso yo también me metí así, profe, pero hubo en el tiempo que a mí se me descompuso la computadora y el teléfono. Y pues me quería meter, bueno, aquí hay un ciber y tienen cámara web, pero no tienen la aplicación de Zoom ya. y está un poco más difícil meterse. ¿En dónde dices? En Valle. Sí, aquí en Valle de Señora. Bueno, yo vivo por aquí, Y por Valle de Señora. por ahí queda Arboledas de señora. Sí, pues yo vivo aquí en Arboledas. O sea, me divide Valle y ya luego sigue Arboledas. Y luego, ¿qué más sigue ahí? Creo que de ahí viene siendo el Tellas Cruces y luego está Santa Rosa de Lima. Ah, ya. Y más para adelante, no sé, creo que están los bomberos y no sé qué Ahí más. te lleva la 47. Sí, sí, sí. ¿Y pasa por tu casa? Sí. ¿O le No, es quita? la 48, ¿no? Ah, sí. Pasa lejos. Es sí, pasa aquí sobre el Madrazo, sobre el Boulevard Madrazo. Ah, ya. Y se mete por Telles también. Exactamente. Bueno, en lo que llegan vamos a platicar lo que dijiste. Cuento, narración breve. Esa es una de las principales características. Si fuera más extensa, se transformaría en novela corta y si fuera todavía más, propiamente una novela. Entonces, tiene generalmente como personaje principal uno porque la narración así lo permite y tiene que estar muy bien escrito porque mientras más breve es un escrito, tiene que ser más exacta su redacción, sus palabras. Entonces, para escribir un cuento, pues se necesita un buen dominio del lenguaje para poder manipular las palabras y escribirlas en el lugar y en el momento adecuado. En lo que llegan, ¿qué más tienes? ¿Qué más hay? Tengo el autor. Pero, investigué de Horacio de Quiroga. ¿Sí? Como 100 muertes ahí. Horacio Silvestre de Quiroga. Fortese fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo sus rasgos temibles y horrorosos como enemigas de la circunstancia del ser humano.
Nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto de Uruguay. Falleció el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires, Argentina. Tuvo como movimiento el naturalismo. ¿Le sigo, profe? Sí, sí, sí. Esperen un poquito, esperen. Ya. Es su obra. Seguidor de la escuela modernista fundada en Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, menudo teñido desde el horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por otra parte, se percibe que en Quiroga influencia del británico Rudyard Kipling. Rudyard. Es el que, pues el que creó el libro de la selva, ¿no? Exactamente. Sí. Rudyard Kipling. Dice, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su decálogo del perfecto cuentista, dedicando a los escritores jóvenes, establece ciertas contradicciones con su propia obra, mientras que el decálogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana, y claridad en la expresión. En muchos de sus relatos, Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostenoso. ¿Le Sí, sigo, profe? ¿leíste el título? ¿Cuentos qué? ¿De amor, de muerte o de qué? Es cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Sí sabes por qué? Sí, pues él se basó porque estaban creo que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo así, de lo que pasaba de las enfermedades, ¿no? Se basaba en eso, Pero aparte, de lo que estaba pasando en la guerra, o sea, no contaba lo que pasaba, sino que creaba historias, bueno, al aspecto de lo que estaba pasando. en su vida familiar y personal hubo muchas muertes. Incluso Sí. no accidentalmente, hubo suicidios en sus familiares y todo eso le marcó para la redacción de sus cuentos. Por eso se llama así, de locura y de muerte. Hubo 2 suicidios, alguien que mató y él también en forma imprudencial, pero quedó ahí registrado. Mientras Laura lee, búscate así como un resumencito de algún cuento. Mientras escuchamos a Laura. ¿De Horacio de Quiroga? El que quieras. Ok. Nada, Laura. No, sí, profe. A ver. Lo que tengas. Son autores de cuentistas, sí, ¿verdad? Sí. Tengo Gabriel García Márquez. Uh-huh. Colombiano. Colombia, ¿es de colombiano? Sí. 1927 al 2014. Uh-huh. Libros de cuentos: Los funerales de la mamá grande, Ojos de perro azul, La increíble y triste historia de la Cándida hereditaria y de su abuela desalmada. Heréndira. Y luego. Pues ya esos son los cuentos más famosos que él tiene. Ya, ahora busca un resumencito de algún cuento del que quieras, autor libre, tema libre. Mientras Chris llega, pues no sé dónde ande Chris. Dani, cuando acabes me dices. No es escrito. Ya, profe. A ver. Ya. Este,
Bueno, es de Horacio de Quiroga, es Una historia de amor turbio. Es una novela de escritor uruguayo Horacio de Quiroga, publicada en 1908 en Buenos Aires por Arnaldo Moen y hermanos. Narra en primera persona y con ciertos elementos autobiográficos. La primera novela de Horacio Quiroga relata la historia de amor a través de los años entre Luis Rojan y las hermanas Mercedes y Egles Elizalde. La historia se presenta en 3 tiempos narrativos distintos. El primero, Rohan, joven de 20 años, corteja a Mercedes de 16, al tiempo que la hermana menor, esta Ángel, de sus 9 años, se enamora secretamente de Rohan. 8 años después, Rohan y Angle, que ahora tienen 16 años, comienzan un noviazgo, aunque sigue estando presente en la relación la figura de Mercedes. Varios años después la ruptura con Agnes, el protagonista acude a visitarla, pero descubre que es imposible revivir el amor. ¿Qué tal? Pues está buena. Son los temas centrales de toda la literatura de todos los tiempos. El amor, el desamor, la muerte, la vida. Es como una constante en, pues los seres humanos seguimos siendo lo mismo en todas las épocas, lo que cambia es el escenario nada más. Dani, búscate 5 autores buenos, nada más, nombres, y si se puede alguna obra del, por decir, fulano de tal, un libro llamado tal, listo. En lo que Laura y Chris llegan. Bueno, sí, está bien. ¿Sí me expliqué? 5 grandes ¿Es 5 grandes cuentos o cómo? cuentistas, autores. Ah, ok, sí. Puros nombres y si se puede el título de algún librillo y ya. Ok, sí. Chris, ¿qué nos vas a compartir del cuento? El cuento del ganso de oro de los hermanos Grimm. A ver. El héroe de esta historia es el más joven de 3 hermanos, quienes le dan el apodo de Tontín. Su hermano mayor es enviado al bosque a recolectar madera, junto con un delicioso pastel y una botella de vino. Este hermano, después de haberse topado con un anciano hambriento en el camino y negarle un plato de comida, sufre un accidente y por ello es llevado a casa. El segundo hermano, quien también es enviado a la misma tarea, goza del mismo destino. Sin nadie más a quien enviar, a Tontín le es encargada la tarea, enviándole al bosque tan solo con un pan viejo y cerveza agria. Durante el recorrido, Tontín se encuentra con el mismo anciano que allanó a sus hermanos previamente. Sin embargo, Tontín es generoso con él y comparte su comida, aunque ésta esté en mal estado, con la sorpresa de que al sacarla del saco, esta ya no era la de antes. El pan se había convertido en una deliciosa porción de pastel y la cerveza agria era una gran botella de vino. A cambio de tal generosidad, el anciano obsequia a Tontín con un ganso de oro, el cual es encontrado bajo las viejas raíces de un gran árbol que yacía en el bosque. Con el ganso bajo su brazo, Tontín se va a un hostal donde la hija del ama de llaves divisa al ganso de oro, intenta robar una de las plumas de este y se queda pegada a ella. Su hermana, quien llega a ayudarla, también se queda pegada. Entonces la más joven de las muchachas, decidida a no ser excluida del intento de sus hermanas de robar el ganso, acude allí y también se queda pegada. Tontín intenta ir a buscar ayuda al castillo, haciendo una fila de personas quienes se quedan pegadas a las primeras con solo tocarlas. Entre ellas están el sacerdote y su ayudante y 2 campesinos que laboraban en las praderas. En el castillo vive el rey con la princesa, quien a causa de una terrible enfermedad no podía reír, pero la triste princesa, al sentarse en la ventana y divisar los graciosos intentos de Tontín por tratar de mantener la fila en pie para poder llegar al castillo, comienza a reír desenfrenadamente. Algunas otras versiones incluyen finales diferentes, como que gracias a la ayuda de sus amigos contengan el corazón de la princesa, quien se desposa con él y ambos viven felices por siempre. Ok. ¿Quién es el autor, dices? Los hermanos Grimm.
Muy bien, de la Alemania. 5 grandes cuentistas mientras Dani nos lee, porque Laura no sé dónde ande. Sí. Nombre de 5 cuentistas y si tienes algún título de cada uno, mejor. ¿Cuánto llevas, Dani? Empiezo. A ver. Ay, espérame. Dice, comenzamos con nuestra lista con uno de los más grandes escritores de la literatura en la lengua española, nacido en 1917 y fallecido en 1986. Juan Rudolfo es uno de los grandes representantes de letras mexicanas. Entre sus obras destacan El llano en llamas. Esta obra es una recopilación de cuentos, Ajá. 16 de su totalidad. Ernest Hemingway, siendo uno de los intelectuales que más repercusión tuvieron en el siglo XX. ¿Sí es 20, verdad? Sí. De origen estadounidense. Este escritor de cuentos no solo se dedicó a esta área de literatura y la letra, sino que destacó parlamentarmente por su trabajo como periodista, haciéndolo ganar un premio Pulitzer. Obra titulada El viejo y el mar. Por eso, les digo, Alice Munro. Es una escritora de cuentos en las épocas personas de esta lista que cuenta como Premio Nobel de la Literatura, ganado el pasado 2013. Déjame ver cuál es. Dice, según cuenta, su vocación por los cuentos comenzó que desde muy joven comenzó a escribirlos. Ay, nada más que no dice la obra. No, o sea, si se puede, ¿no? Si no, los grandes cuentistas. Franz Kafka. Casi en toda su seguridad, Kafka es uno de los escritores más famosos del mundo. Muchas de sus obras y las imágenes que conseguía transmitir en sus cuentos cortos colaban en la imaginación de sus lectores. Si bien no podemos decir que sea un escritor de cuentos infantiles, dadas de las características de sus obras. Algunas de sus obras, El proceso, La metamorfosis y su recopilación de relatos cortos pasarían a la historia. ¿Cómo que la mota? La meta. Dice, Anton Chekhov es uno de los autores de nuestro listado que más trabajos y funciones desempeñó a lo largo de su vida. De origen ruso, escribió las obras carácter psicológico como La gaviota, Tío Vainas o Las tres hermanas. Todas ellas bajo una técnica llamada por él mismo, acción indirecta. Julio Cortázar, uno de los más reconocidos e importantes escritores argentinos y latinoamericanos. Cuenta con un premio Medix Stranger y un premio Konex de honor. Sin duda se merece plena su quinto puesto como uno de los mejores escritores de cuentos. Obras como Bestiario o Cadetro y Un tal Lucas le han consagrado como uno de los autores de cuentos más destacados. Margaret Atwood ha escrito prácticamente todo, poesía, novelas, críticas de literatura, etc. Además trabaja como defensora de derechos humanos y feminista. ¿Cómo es su nombre? Es Margaret Atwood. Muy bien. En cuanto que nos concierne uno de los mejores para niños y no tan niños. Algunos de los cuentos cortos para niños más importantes es For the Breeds y Bashful, Bob and the Doleful y Dorinda. Ahí no sé hablar muy bien inglés, profe. Disculpe. No le hace. Para un público más adulto, sus cuentos más cortos, más notables son Mother in the Dark y Good Bonnets. Ten y su última obra en este campo llamada Stone Matrix del 2014. Creo que ya son todos, ¿no, maestro? Ya. Dice Cris que quieras, habla ella. Córtenme la plática, por favor. No, está bien. Cris. Bueno, de los 5 grandes cuentistas de la historia me salió Anton Chekhov, Alice Munro, Charles Perrault, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges y ya. Borges. Sí, cosas me salieron. Un gran escritor de Argentina que nunca le dieron el premio Nobel, no se sabe por qué.
ya que es mejor escritor que otros que les han dado ese premio, pero en fin. En México tenemos un premio Nobel de literatura. ¿Alguien sabe quién es? Un premio Nobel. Allá por ¿Un los... premio qué? ¿Nobel? El premio Nobel de México en literatura, ¿quién sería? Creo que mencioné uno, ¿no, profe? ¿Cuál es la A palabra, ver, era cuál es la palabra contraria de guerra? paz, ¿Cómo se llama eso? contraria, ¿no? Nobel de... México. ¿Quién sería? Se apellida Paz. Paz. No. A ver, espérame. ¿No ubican? No, Octavio. no. ¿Octavio Paz? Así es. Ese mero. Bueno, entonces, resumiendo, el cuento es una narración breve. Tiene generalmente un protagonista principal, ya que la narración así lo pide por la brevedad del texto. Y la estructura de un cuento son 3 pasos. Uno es el planteamiento o el inicio. Había una vez en tal lugar una princesa que bla, bla, bla. Luego, ese planteamiento va subiendo de intensidad, va cobrando interés. Cuando llegamos a lo más importante del cuento, se le llama clímax o nudo, porque hace un nudo así, para abajo. Es donde conocemos lo importante del tema, lo más relevante, y una vez que lo conocemos, va bajando de intensidad el contenido, porque ya sabemos lo más importante, baja y hace otra línea horizontal. Y a esa línea horizontal se le llama desenlace o final. Entonces son planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Es la estructura, digamos, normalita de lo que es un cuento y una novela. Y con esa estructura se escriben los cuentos, aunque hay quien la rompe y empieza por el final y hace que el autor se vaya retrocediendo, como en algunas películas que empiezan por el final y va recorriendo hasta que se supone que el final es el principio. Son técnicas de cada autor. Muy bien, entonces, Laura dijo, ahí nos vemos porque me van a preguntar. En 15 días son los exámenes finales, ¿verdad que sí? ¿Sí o sí? Vamos a, igual aquí a hacer Sí. vamos a hacer aquí una lectura de alguna tarea que les deje y con eso vamos a calificar. Entonces, para la siguiente se van a traer una tarea muy sencilla. Van a poner la definición de poesía. ¿Qué es poesía? La definición. Y 3 poemas de autores que ustedes quieran. Tema libre. Van a leer 3 poemas. Primero van a definir qué es poesía. Luego, una vez que definieron qué es poesía, 3 poemas que van a leer aquí. No es de memoria, leer. Tema libre, autores que ustedes quieran. ¿Alguna duda? No, profe. No. Cris, Oiga, profe, ¿usted sí me podría dar las calificaciones de mis 2 últimos parciales con usted? ¿De las 2 clases? ¿por qué no te las digo? Okay. Si quiere, la siguiente reunión me pasa las calificaciones si no las tiene a la mano. Sí, en la siguiente, ¿no? Para buscarlas. Sí, porfa. Gracias. Sí.
¿Qué más antes de irnos? Cris, ¿todo bien? Sí, maestro. ¿Sí apuntaste la tarea? Sí, aquí lo apunté ya. Muy bien. ¿Qué es poesía y 3 poemas? No de memoria, los vamos a leer aquí. Sí. Muy bien. Entonces, con eso terminamos y feliz sábado. Igualmente, profe. Gracias. Ay.